estamos llegando al final de nuestro recorrido por la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Este capítulo 4 marca el cierre de la carta y el apóstol aprovecha para dar algunas instrucciones finales e ideas finales a los hermanos de Filipo. Recordemos que el tema de Filipenses es la experiencia del cristiano moldeada por dos elementos: el evangelio, que es poder de Dios para salvación y del cual Jesucristo es el centro, y el gozo, la alegría que ese evangelio, esa buena noticia, produce en el creyente. Ahora, como hemos dicho hasta ahora, Pablo escribe desde una cárcel y uno se pone a pensar que estando en una cárcel pudo haber escrito tantas cosas, pudo haber escrito un tratado en contra de la injusticia social, porque bueno, él estaba preso injustamente, pudo haber escrito algo en contra de las autoridades corruptas del imperio, pudo haber escrito una elegía, un poema triste, tantas cosas pudo haber quizás escrito el apóstol. Pero mira, Pablo estando en la cárcel, termina por escribir lo que muchos conocen como la carta del gozo o de la alegría del creyente. Es por eso que en el capítulo vemos algunas recomendaciones e instrucciones de cuál debería ser la actitud de un creyente cuando está pasando por situaciones difíciles, por pruebas, por tribulación. Leemos los versículos del 4 al 7. Él dice lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la primera recomendación que hace a los creyentes cuando están pasando por dificultades es: alégrense siempre. No sé si ustedes han estado en esta situación, pero a veces cuando pasamos un momento difícil y alguien viene y te dice con optimismo: tranquilo, no te preocupes, todo tiene solución, no te sientas mal. Muchas veces lo que nosotros pensamos es algo así como: claro, para ti es muy fácil decirlo porque no estás pasando por mi prueba, no estás pasando por la dificultad que yo estoy atravesando ahora. Ahora bien, no es este el caso. La persona que le está diciendo a los filipenses que se alegren y que también nos está diciendo a nosotros que debemos alegrarnos siempre, era un hombre preso, era un hombre en cadenas, que además, hay que decirlo, por estar preso, tenía una potencial condena de muerte sobre su cabeza. Y aún así, estando privado de su libertad, estando con el peligro de morir, Pablo se toma el tiempo para decir: alégrense en todo momento. Ahora bien, esta no es una alegría que se deriva de las circunstancias. Obviamente, si de las circunstancias dependía, Pablo no tenía razones para estar gozoso. De la misma manera, nosotros a veces estamos pasando por situaciones que no son para alegrarse, pero cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, miramos a Cristo, miramos su amoroso sacrificio en la cruz, miramos las promesas de vida eterna, de bendición que Él nos ha hecho, y en eso, en el Señor, en su evangelio, en la buena noticia, es que podemos entonces experimentar gozo a pesar de las circunstancias. La segunda recomendación es: no se inquieten por nada. Este consejo también, obviamente, es por nuestro bien. La inquietud no es nada saludable, es sumamente nocivo. Estar en esa actitud de miedo, de inseguridad, de temor permanente, no te hace ningún bien. Dios no nos quiere en ese escenario. Él nos quiere en el escenario de la confianza, de la seguridad. Independientemente de las situaciones, podemos saber que Él está en control y entonces allí podemos dejar de inquietarnos. Ahora, la tercera cosa que dice es, y de alguna manera estamos sustituyendo la inquietud por oración, porque lo tercero que dice Pablo es: oren en todo momento. Entonces, en todo momento, con acciones de gracias, con peticiones, preséntense delante de Dios. Agradecemos a Dios incluso cuando las cosas no van tan bien, porque siempre hay algo que agradecer. Es más, podemos agradecer por la prueba, no porque nos guste la prueba, sino porque sabemos que Él la usa para nuestro bien. Y también las cosas que nos preocupan, las cosas que nos cargan, podemos ponerlas delante de su trono como peticiones. Entonces sustituimos la inquietud, la preocupación, la angustia, el pesar, lo sustituimos por oración en fe. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, si cuando estamos pasando por pruebas nos alegramos en el Señor, no nos inquietamos y más bien oramos en todo momento, dice allí que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará, otras versiones dice, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Dios da es justamente lo que cada uno de nosotros necesita. Vivimos en un mundo de incertidumbres, de preocupaciones, de cosas que nos agobian. Pero si podemos alegrarnos en el Señor, si no tenemos temor, si no nos inquietamos, si oramos en todo momento agradeciendo y pidiendo, teniendo comunión con Él para ser transformados a su imagen, entonces eso trae paz al corazón y te da un cambio de actitud, una perspectiva diferente de la vida. Por eso, porque estaba lleno de la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, es que Pablo puede decir en los versículos 12 y 13, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo podía decir esto porque la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, había inundado, cuidaba y guardaba su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hacia el final de la carta, Pablo extiende unos agradecimientos a la iglesia de Filipos por haber enviado a Epafrodito a acompañarlo durante su tiempo en prisión, también por una ofrenda económica que ellos le habían enviado, y el apóstol está gozoso, está agradecido con la iglesia de Filipos por esto. Pero su agradecimiento no es solo por el consuelo que le pudo haber dado a Epafrodito o por los problemas que pudo haber resuelto desde el punto de vista económico con la ofrenda que le envían, sino sobre todo porque tanto la compañía de Epafrodito como la ofrenda que le envían eran la demostración de que la iglesia de Filipos estaba participando del Evangelio. Y recuerden que eso era el todo de la vida de Pablo. Él lo que le emocionaba y le alegraba era ver que ellos realmente mostraban amor por Cristo y anhelaban tanto la gloria de Dios que estaban dispuestos a desprenderse, a dar de sí mismos para el avance del Evangelio. La verdad es que para alguien que ama hacer discípulos, no hay mayor satisfacción que esta que estaba experimentando el apóstol, de ver a Cristo formándose en las vidas de los filipenses. Ya para concluir, quiero cerrar con una historia. Un predicador contaba que en una ocasión se fue de vacaciones con su familia a un lugar de playa y estaban en un apartamento frente al mar, muy cerca, y en eso una tarde se desata una tormenta fortísima. Había vientos huracanados y ellos estaban allí asomados con algo de temor. Veían que las barcas, unos pequeños botes pesqueros que habían en la orilla, iban de un lugar al otro. Las palmeras también se estremecían y algunas incluso se quebraron y cayeron en la orilla. Y este predicador en un momento se queda mirando una boya que está al fondo y se da cuenta que aunque hay viento y se mueve un poco y a veces las olas caen encima de ella, siempre resurgía y siempre estaba en el mismo lugar, inconmovible. Obviamente esto sucedía porque las boyas normalmente van ancladas en el fondo del mar. Y este hombre por un momento pensó, así también es la vida del cristiano. Solamente cuando estamos anclados en Cristo firmemente, pueden venir las pruebas, pueden venir las dificultades, pero aún así podemos permanecer inconmovibles en la fe y somos capaces, como hace Pablo y recomienda Pablo en esta carta, de gozarnos aún en medio de las situaciones difíciles. En conclusión, como hemos dicho, la epístola a los filipenses nos muestra que la vida de un seguidor de Jesús está moldeada por el Evangelio, del cual Cristo es el centro, y el gozo que produce en el seguidor de Jesús esa buena noticia del Evangelio. Es por ello que aún en medio de las dificultades, de las persecuciones, aún cuando pasemos por pruebas, Dios nos capacita para permanecer firmes, no en nuestra propia fortaleza, no en nuestras propias capacidades, sino porque estamos anclados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.